Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Historias Encriptadas. ¿Cómo han estado? Los he extrañado, hace mucho tiempo que no salgo en cámaras, pero he estado trabajando para hacer las mejores historias, investigando para darles siempre lo mejor. Espero que estén bien a salvo en esta cuarentena que para todos nosotros es difícil, obviamente. Espero también que muy pronto podamos tener una solución a toda esta situación con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Hoy quiero compartir contigo una hermosa historia, no sin antes recordarte que debes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que es gratuito, desde donde tú quieras, desde tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. La siguiente historia, encriptada, empieza así. Sus padres murieron y sus tíos se hicieron cargo de él. Mira de qué manera les pagó. La familia es el primer lugar donde comienza la vida y el amor nunca acaba. Es como la música, algunas notas son altas y otras bajas, pero siempre es una hermosa canción. Nuestros padres son los primeros maestros que tenemos al comienzo de nuestra existencia. Sin embargo, hay historias que no empiezan exactamente siendo felices. Con el pasar del tiempo nos van demostrando que aún existen personas que pueden ser agradecidas, y esta hermosa historia es un ejemplo de ello. Mateo era el nombre del niño más tierno de su colonia en Puebla, México. Su padre Ernesto era un humilde obrero de construcción, y su madre llamada Andrea vendía pan en una esquina muy cerca a su casa. Era una familia pobre, pero muy honrada, y con ellos vivían sus dos tíos, José y Roberto, hermanos de su mamá, quienes a pesar de ser aún jóvenes, se la buscaban para poder traer algo a casa y así compartir todos como familia. Roberto era 2 años mayor que José y era quien menos ayudaba en casa, a diferencia de su hermano, quien a pesar de buscar trabajo y no conseguirlo, seguía colaborando con los quehaceres del hogar. A veces cuidaban a Mateo, pues aún era pequeño. Sus padres salían a trabajar muy temprano y la responsabilidad de su cuidado recaía en ellos. Mateo tenía 4 años, pero demostraba tener la habilidad de un niño de 6. Sin duda era un niño especial. Lamentablemente no todo es color de rosas, y las tragedias siempre llegan con el tiempo. Su padre había sufrido un accidente. Resbaló desde una altura considerable en pleno trabajo, ocasionando su sensible fallecimiento. Su esposa quedó devastada por la noticia, pues su hijo se había quedado sin padre y el mayor sustento de casa se había marchado para siempre. José y Roberto veían a su hermana sufrir por la reciente pérdida de su amado esposo, pero más preocupados veían la situación del pequeño Mateo, quien reclamaba a su padre sin saber que éste nunca más volvería. Pasaron algunos meses y Andrea estaba más tranquila. Durante este tiempo las cosas no le fueron tan bien que digamos, pero mejoraron con la ayuda de sus hermanos menores, quienes trabajaron para apoyar en casa y sea más fácil para ella solamente el cuidar a Mateo. Algunas tragedias unen familias, pero otras las separan para siempre. Mateo creció y ahora tenía 8 años. El tiempo había pasado rápidamente y su tío José era quien normalmente cuidaba de él. Cierto día, muy cerca a su casa, se escucharon disparos, provenientes entre peleas de pandillas locales. Lamentablemente, uno de estos proyectiles impactó en el cuerpo de Andrea, ocasionándole una muerte instantánea. Los vecinos de la zona estaban cansados de tantas peleas entre bandos, y uno a uno empezaron a mudarse a diferentes tipos de lugares, e inclusive hasta el extranjero, pues eso era de nunca acabar. El pequeño Mateo había quedado en orfandad. Reclamaba a su madre con lágrimas en los ojos, pero sus tíos no sabían qué decirle. Al ser mayores de edad, se hicieron cargo de él, sin imaginar lo que pasaría tiempo después. José quería mucho a su sobrino, pues era el único recuerdo que tenía de su hermana. Lo llevaba al colegio, le compraba sus útiles escolares, al igual que su ropa.
mientras que Roberto trabajaba para pagar la comida y los gastos que habían en casa. Ambos se hicieron cargo de todo, pero el comportamiento de Mateo había cambiado totalmente, a pesar de su corta edad. Sus tíos trataron de comprenderlo por todo lo que había pasado. Pasaron los días y en el colegio se había descuidado de sus materias, ocasionando que uno de sus profesores llame a uno de sus tíos y hablara con él sobre el rendimiento académico que estaba teniendo Mateo. Su profesor trató de entender y le puso más atención a su alumno, dándole clases privadas. Sabía que a esa edad muchos niños se pierden ante cualquier desgracia y no querían que él sea parte de esa estadística. Sus compañeros de colegio se enteraron de lo que estaba pasando con su amigo y trataban de jugar con él para que no se sintiera solo, pero lamentablemente se alejaba sin dar razón alguna. Sin embargo, uno de ellos insistía en hacerle compañía, logrando así ser amigo del pequeño Mateo. Pasaron los años y el pequeño Mateo ya tenía 16 años. Estaba a punto de terminar el colegio. Uno de sus tíos le preguntó si estudiaría alguna carrera. Este le contestó que sí, y al cabo de un tiempo había logrado sus objetivos, pues siempre lo hacía pensando en sus padres. José y Roberto se habían esforzado mucho cuidando a Mateo, y la verdad es que ellos se habían endeudado en un banco haciendo préstamos para que su sobrino pudiera estudiar, ya que la carrera que había estudiado estaba fuera de la economía de su hogar. Pero hicieron el esfuerzo de cumplirle el sueño de la persona que más amaban. Sin embargo, las deudas iban creciendo y eran de nunca acabar. Para esto Mateo había conseguido un buen puesto de trabajo, pero ninguno de sus dos tíos le dijo lo que estaba pasando. Cuando un día Mateo regresó más temprano de su trabajo que de costumbre y encontró afuera de su casa un camión de mudanza, corrió rápidamente y al ingresar a su hogar vio a algunos hombres llevarse sus muebles y cosas de valor. No entendía el porqué, y José le explicó lo que estaba pasando. Ya no podían pagar la deuda que tenían en el banco, y este decidió llevarse las cosas de valor. Mateo sintió vergüenza, pues pensaba que todo eso estaba pasando por su culpa. Roberto y José ya estaban mayores y se habían pasado toda su vida educando a su sobrino como promesa a su hermana. Sin embargo, lo que hizo este después te dejará una enorme lección. Después de algunos meses, Mateo pagó la deuda que sus tíos tenían en el banco. No era mucho, pero los gastos que habían en casa eran fuertes, y lamentablemente los intereses habían crecido con los meses, haciendo que les sea muy poco posible pagar aquella deuda. Sin embargo, otra sorpresa les preparaba a Mateo, pues se había enterado recién que la casa en donde estaban viviendo nunca fue de ellos, sino que fue alquilada durante muchos años. Entonces comprendió que sus tíos hacían esfuerzos sobrehumanos para poder dividir los gastos, pero la realidad era que simplemente no alcanzaba. Al año siguiente, Mateo llegó a casa con una carta. Sus tíos no sabían de qué se trataba, y cuando la abrieron, vieron que eran los documentos de propiedad de la casa. Ambos se echaron a llorar y abrazaron a su sobrino. Le agradecieron por aquel gran gesto, pero Mateo les dijo que ellos se merecían mucho más y que eso solo era un pequeño agradecimiento después de todo lo que habían hecho por él. Sin duda alguna no hay mayor recompensa que devolver todo lo que un día hicieron por nosotros. El agradecimiento es parte del proceso de aprendizaje que iremos trazando en nuestras vidas y serán lecciones de igual manera para futuras generaciones. ¿Qué les ha parecido esta conmovedora historia, mis queridos amigos y amigas? Si descifraste el mensaje oculto, déjame un comentario y a cambio te regalaré un corazón. No olvides darle manito arriba, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Eso ha sido todo por hoy, y conmigo será hasta una nueva historia encriptada.